tan raro. Para autorizar la grabación me dice que van a quitar algunas personas porque de pronto algunas de las personas no autorizaron. Entonces, aquellas personas que no autorizaron las sacan. Pues yo tengo que grabar las clases, o sea, como evidencia para aquellos que por X o Y motivo no se pueden conectar. Bueno, espera un momentico para ver si me llegó. Bueno, entonces les contaba, todavía no aparece el celular mío y me comienza a preocupar eso, pero ya creo que saber dónde está. Entonces, mire, vea, entonces ese tema resuélvanlo y resuélvanlo rápido, porque sí ya necesitamos ponernos a avanzar en esta situación. Básicamente, este curso tiene sentido si salimos, o sea, cuando estoy presencialmente, yo digo, este curso tiene sentido si salimos de estas paredes. Entonces aquí será si salimos de este computador y, y yo voy a confiar en que, pues digamos que en la actualidad se podría, no quiero ser irresponsable con lo que le voy a decir. Yo sé que aún la pandemia está presente, pero yo confío en que, en que sus abuelitos, en que su mamá, en todas las personas que ya están en los rangos de edad que se han establecido ya para vacunar, pues lo hayan hecho. Y de hecho, yo sé que tal vez en todas las familias, por los porcentajes que nos están mostrando las encuestas, tenemos una situación bastante complicada con algunos de nuestros integrantes de nuestras familias que por X o Y motivo no se quieren vacunar. Eh, y pues bueno, ahí nos toca a nosotros como educadores. Y si alguno de ustedes de pronto tampoco se quiere vacunar por X o Y motivo, pues mi invitación sería muy respetuosa a que lo haga. Y creo que por nuestra vocación como educadores, pues nos tratar de identificar cuáles son, digamos, esos modelos mentales que están operando en estas personas para que no les permite tomar la decisión de vacunarse. De nada sirve de que nosotros estemos atacando y vacúnate que no, y por muchos argumentos que les presentemos siempre habrá un contraargumento que ese modelo mental va a sacar como defensa. Entonces, cuando una persona tiene una creencia, y esto sucede también en educación matemática, pues se arraiga y entonces se reafirma más en la medida en que usted la ataca, la cuestiona. No, uno tiene que tratar de identificar a través de un diálogo de las acciones de las personas, ver qué es lo que está en el fondo operando. Y eso es lo que hay que tratar de transformar. En la medida en que uno transforme, cambie ese modelo, pues puede tal vez cambiar una creencia. ¿Y cómo un modelo se transforma? Presentando una imagen distinta, pero que supere la que está estabilizada en ese modelo. Eh, es decir, mire, un modelo mental se va creando en la medida en que van apareciendo imágenes, estímulos, situaciones visuales, perceptivas, etcétera, que van arraigando el modelo en la persona. Entonces la persona va verificando, va diciendo, sí, viste, este modelo, esta creencia que yo tengo, esta idea, este pensamiento, este conocimiento que yo tengo sobre eso, pues fíjate que se va validando, se va cumpliendo, etcétera. Pero de repente nosotros podemos mostrarle otra imagen distinta, diciendo, mire, que ese modelo, mira lo que pasa en esta situación. Por ejemplo, hace poco veía una señora en noticias que se arrepentía muchísimo, muchísimo de no haberse vacunado y estaba en una situación bastante delicada. No sé cuál será la situación en estos momentos. La mostraban haciendo estos ejercicios de respiración, de levantar la bolita a través de un tubito allí y ella decía que se arrepentía mucho de no haberse vacunado. Esas son imágenes que se supone que podrían, digamos,
estimular ese modelo mental que tiene la persona para cambiar o para transformar el modelo. Eh, los conocimientos, así como nos ayudan a transformar al mundo, también se oponen a transformarlo y se oponen también a transformar nuestras vidas. Así como hay conocimientos que nosotros tenemos que nos ayudan a autorrealizarnos, hay conocimientos que también se oponen a ello. Entonces, nos limitan, nos generan miedo, nos generan temores, nos generan precauciones innecesarias, etcétera. Y nos mantienen como una especie de formato de statu quo que a veces no nos permite realizarnos como personas, como seres humanos. Entonces, esta introducción se la digo porque en algún momento el argumento de que en mi familia no se han vacunado y no puedo hacer esta tarea y cosas por el estilo, y estoy hablando como, incluso ya podría estar hablando en las fronteras de esa realidad, pues no será válido. O sea, ya hay un rango que está entre 20 y 25 años y en estos momentos para la vacunación y se sabe que pues tenemos que tener un periodo para para generar defensas, etcétera. Pero creo que si nos hemos dado la posibilidad de ir a centros comerciales, de ir al parque a ver un partido, de ir a una fiesta, de ir a un compartir, de ir a muchas cosas, etcétera. De hecho, hay un experimento que demostró que cogieron un grupo de prueba de 1.000 personas y otro grupo de 1.000 personas en un concierto en un espacio cerrado y ninguno se infectó, si todos mantuvieron bien su tapaboca, pero sí se infectaron si no usaron el tapabocas. Pues yo no me prestaría para ese experimento. Todos estaban vacunados, claro está. Entonces, es definitivamente clave tener el tapabocas. Nosotros hemos venido recogiendo información etnográfica, hemos hecho trabajos de campo, hemos venido haciendo videos educativos, etcétera, en las actuales circunstancias, pero manteniendo las condiciones de bioseguridad o por lo menos garantizando de que estas personas pertenezcan a nuestro grupo familiar. Y cuando no pertenecen a nuestro grupo familiar, pues entonces el tapaboca es fundamental, el alcohol, el distanciamiento físico, etcétera. Antes se llamaba distanciamiento social, pero eso tuvo una crítica porque no, distanciamiento social es muy distinto a distanciamiento físico. Entonces, muchachas y muchachos, este curso, como les he venido diciendo, tiene sentido si experimentamos. De nada va a servir si hacemos un trabajo teórico, porque digamos, la etnomatemática, que es el enfoque sociocultural de la educación matemática, o uno de los enfoques socioculturales de la educación matemática, pero por lo menos este tiene muchas adhesiones a nivel internacional, tiene muchos de trabajos, investigaciones desarrolladas, etcétera. Implica de que el proceso sea experimental y implica que el profesor, la profesora de matemáticas salga a conocer su entorno. Por lo mínimo, en este caso, vamos a tratar es de mostrar que es bueno para la educación matemática desde este enfoque conocer como mínimo una práctica social, práctica artesanal, práctica cultural que se desarrolla en nuestro entorno. Entonces, por eso es que ustedes tienen libertad de escoger el tema que van a investigar. Entonces, este tema, esta electiva tiene sentido en la medida en que usted coja libremente un tema. Si de los que aquí, de los 30 y pico que están matriculados aquí, que por cierto solamente ha habido ahí 25 conectados, eh, pues puedan desarrollar esto con plena libertad, con garantías de bioseguridad que ustedes mismos van a construirse, con, digamos, con el amor por recoger esa información, etcétera. Les he recomendado que inicialmente partan desde su núcleo familiar. Si la otra persona, por ejemplo, está en estos momentos viviendo por allá en Bogotá, pues bueno, se puede conectar por una videollamada. Yo por eso no, yo créame que voy a entender todas las razones del caso. Que si definitivamente usted tiene temor de hacer una entrevista, hágala por videollamada. Eso también se ha podido hacer, pero tiene sus limitantes. O sea, no es lo mismo. La cámara a veces no permite ver procesos. Todavía las cámaras, por muy avanzadas que estén,
no llegan a un porcentaje significativo de lo que perciben nuestros ojos. Entonces, en estos casos, por ejemplo, sí es necesario, a mi juicio, tratar en lo posible de buscar esos mecanismos para recoger esa información clave. Antes yo preguntaba, ¿qué comprende usted por etnomatemática? Y no había mucha idea. Cuando yo llegué en el 2012 en la licenciatura en matemática, para ese entonces había un coordinador de programa que cuando yo le dije, pues él no era licenciado, era ingeniero. No quiero decir que con esto los ingenieros no comprendan a veces algunos temas de educación matemática, solo que quien se prepara para ingeniero es para ingeniero y quien se prepara para educación matemática es porque estudia su licenciatura en matemática. El matemático, por ejemplo, se prepara para desarrollar matemáticas y no para enseñarla. Nosotros sí, la esencia de nosotros como licenciados en matemáticas es que nosotros tenemos como nuestros sentidos muy afilados para identificar los problemas que emergen en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, cuando yo llegué a la licenciatura, yo dije, no, mi línea de investigación es etnomatemática. ¿En qué? En etnomatemática. ¿Y eso qué? ¿Eso para qué? Me dijo el coordinador. Eso parece como si fueras a construir autopistas hacia la luna. Yo le dije, sí, seguramente estoy haciendo eso, pero algún día llegaré allá y te invitaré. Entonces, desde allí, pues eso se generó como una tensión muy tensa. Eh, y hoy día, por ejemplo, yo creo que le puedo preguntar a cualquiera de ustedes qué comprende por la etnomatemática y tal vez tendrán alguna idea. Efraín, Efraín, Sí, señor. ¿qué comprende usted por etnomatemática? Etnomatemática, yo comprendo por etnomatemática, profe, para la matemática aplicada en diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, no es lo mismo como enseñan las matemáticas acá en Barranquilla, como me la enseñaron a mí en bachillerato cuando yo estudié en Buenaventura. O sea, hay diferentes aspectos de acuerdo a el contexto, de acuerdo a lo que hay allá, así mismo nos lo enseñan. Entonces cambian varias cosas, pero igual es matemática. Andrea Carolina. Hola, profe. Ay, yo estoy viendo otra Andrea Carolina acá arriba y me salió una aquí abajo. Pues yo no Bueno, sé. hay dos Andreas Carolina. Bueno, ya eh, Andrea Carolina Gutiérrez. Y está Andrea Carolina. Ah, no se me le activa el nombre. Bueno, yo tengo arriba una Andrea Carolina. Bueno, Andrea, ya que usted tomó la palabra, ¿qué comprende usted por etnomatemática? Profe, yo considero que es como el estudio de las matemáticas con respecto a lo cultural, lo social. Pues sí, un Por poco de ejemplo, eso, pues. un ejemplo, Un así como ejemplo, Efraín dio un ejemplo, ¿cuál sería su ejemplo? a ver. El aprendizaje de las matemáticas o sea, ¿cómo aprende las matemáticas la comunidad guayú? Un ejemplo. Mm, ok, bien, Debe ser muy distinta a lo que hemos aprendido nosotros, pues. ok, bueno. Compañera, yo estuve mucho tiempo en La Guajira, yo Ajá, conozco bastante la comunidad guayú, yo vengo de Maicao. ujú. Me sé algunos números en Guayunaiki, tiene algunas cosas, algunas palabras, eso es una lengua distinta, pero también tiene su contexto algo diferente al de nosotros acá. Por ejemplo, la numeración desde Guaneshi, Piama, Apuni, Piachi, Array, y continúa. Después del 10 empiezan a decir polo Guaneshi, polo Piama, y se repiten los números como la digitación. Pero es una etnia muy bonita. Los indios también algún día pasan por allá por La Guajira. Sí, gracias Brian por eso. Bueno, aquí está Daniel y Daniel es testigo o testiga de que está haciendo, Daniela, tú estás haciendo el diplomado, ¿verdad? O lo hiciste, mejor dicho. Sí, claro, profe. Entonces, Daniela, eh,
pues fue testigo de que allí invitamos a varios profesores que están dando matemática en un contexto rural. Y nos encontramos con unas experiencias muy bonitas de todos egresados de la licenciatura, profesores, por ejemplo, de matemáticas, una profesora de matemáticas que está enseñando en Isla del Rosario, una profesora que está enseñando en la Sierra del Perijá, por los lados del Cesar, La Paz Cesar más concretamente, un profesor indígena guayú que está enseñando en la cultura guayú, una pareja de esposos que no son guayú, pero que están enseñando en la cultura guayú. Entonces son casos que nos muestran situaciones bien distintas. Pero resulta que estos ejemplos que ustedes han mostrado están mostrando una dimensión del programa Etnomatemática, que es la educativa. O sea, lógico, nosotros somos licenciados en matemática y me ha gustado mucho hoy ver cómo ustedes como licenciados en matemática han dado respuestas en el contexto de la educación matemática escolarizada. Pero hay otras dimensiones que, por ejemplo, el programa Etnomatemática también se encarga de comprender cómo son esos procesos de aprendizaje, de enseñanza, pero que se dan en otro tipo de prácticas que no son escolarizadas. Por ejemplo, cómo aprende una persona, por ejemplo, a tejer una mochila. Entonces, ¿alguno de ustedes teje mochilas? ¿Alguno de ustedes tiene algún oficio como carpintería, ebanista, agricultor, campesino? ¿Alguno de ustedes tiene algún oficio? ¿Alguno tiene, no hace nada distinto a ser estudiante de la licenciatura en matemáticas? Marlene. Profe, yo tejo, hago Qué bien. varios materiales, canastos, tapetes, entonces me defiendo con el tejido. Marlene, ¿y tú por qué? O sea, ¿tú lo haces diario o lo haces como una fuente de ingresos o cómo? Explícanos un poco más la situación. Bueno, sí, bueno, me gusta y también sí lo hago como fuente de ingresos. Ok. Es como una propuesta que se presentó y es algo como familiar entre mi hermana y yo, y en eso Ok. estamos trabajando. ¿Y hace El material, ¿cómo? cuántos años hace eso? Bueno, aproximadamente, o sea, yo llevo como unos 2 o 3 años, pero mi Ok. hermana sí lleva muchos años más. Ok, ¿y qué tipo de canastos o de mochilas hacen? Trabajamos con el material de trapillo, pero claro, Ok, como uno sabe tejer, uno puede tejer lana, cualquier tipo de hilo. ok. Bueno, ¿y cómo son las técnicas para tejer allí con el trapillo? Bueno, uno realmente lleva como un conteo, las medidas son exactas, lo que es la base, la altura, y sí, los conteos son como algo alternado. Ujú. Cuando tú usas la palabra base, altura, conteo exacto, ¿esas expresiones las usan las demás personas que no están estudiando la licenciatura en matemática? Bueno, bueno, creería que Ellos hablan, ¿tu hermana estudia licenciatura en matemática o la estudió? no, pero he trabajado en un colegio. Ok, Entonces, bueno, manejamos los mismos términos, por decirlo así. listo. Es que a veces es interesante eh, saber cuál es el lenguaje propio de la práctica y cuál es ese lenguaje que, digamos, el entrevistado a ustedes les va a presentar por el simple hecho de saber de que usted es un estudiante de licenciatura en matemática. A veces nos vamos a topar, por ejemplo, cuando ustedes entrevisten, es que usted es el que sabe, usted es el que sabe porque usted es el profesor, usted es la profesora, usted es el que está estudiando la licenciatura, y resulta que cada vez que nosotros llegamos a entrevistar, llegamos con una actitud de aprendizaje.
cuando ustedes vayan a entrevistar, tienen que llegar es con una actitud de aprendizaje. Ustedes ahí in situ, en el lugar de la entrevista, no pueden interpretar. Eso es un error metodológico. Es que esto es un proceso de simetría axial, que mira dónde está el eje de simetría. Error grandísimo. Ustedes simplemente escuchen, hagan preguntas provocadoras, en el sentido, una vez me dijo alguien, que le jale la lengua al entrevistado para que exponga su saber. Usted aliméntese de ese saber y simplemente vaya preguntando, vaya dialogando. Usted muestre humildad cuando digo usted, le estoy hablando del curso. Usted muestre humildad en el sentido de qué haces tú, cómo te llamas, cuántos años de experiencia tienes, yo vengo aquí a aprender de ti, esto es una entrevista que yo hago con propósitos educativos, quisiera conocer tu práctica, quiero conocerte a ti como artesano o artesana, etc. Yo creo que eso, como dice Jean-Pierre Delurier en un librito bien chévere que se llama Investigación Cualitativa, Jean-Pierre Delurier, tiene un texto bien agradable y él dice que hay una tensión al principio que hay que tratar de tumbar rápidamente con el entrevistado. Y es precisamente esa primera vez que puede tener. Yo he cometido muchos errores, por ejemplo. Ahorita les voy a mostrar una experiencia que tuvimos en Bocas de Ceniza con los pescadores con cometa. Y eso solamente fue fase etnográfica, porque también hicimos fase educativa. Y porque somos educadores matemáticos. Si solamente nos quedamos en la fase etnográfica, pues entonces somos de ciencias humanas. Pero nosotros somos de ciencias sociales, de educación matemática, de educación como tal. Y tenemos que problematizar esto en aulas de clase, los resultados de la fase etnográfica. Eso es un proyecto, eso es, digamos, una propuesta que he venido construyendo ya hace varios años. Y ya pasó el primer filtro del editor de una revista donde radiqué un documento largo que parecía casi un libro y pedí excusas porque no respeté el límite de las páginas. También se lo voy a mostrar aquí. Le dije, por favor, déjeme darle paso a esto a los pares evaluadores, porque esto es un documento que refleja 8 años de investigación en mi semillero de investigación y por lo tanto es un programa de investigación. Y titulé ese documento Un enfoque didáctico del programa en no matemática. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ese enfoque didáctico tiene 2 momentos claves y que vamos a tratar de hacer en este seminario, en esta lectiva. La primera parte es una fase etnográfica y la segunda parte es una fase educativa. No hemos logrado llegar con tiempo a la fase educativa, con mucho tiempo. En cambio, la fase etnográfica, pues parece ser que nos gusta mucho. Entonces, la idea es hacer la fase etnográfica, la fase educativa, hacer la sustentación y en lo posible, bueno, todos tienen que hacer su video cortico y en algunos casos, muy probablemente yo, ya fuera del curso como tal, les propondré, bueno, y si publicamos ese video. Eso se le vendrá un proceso de edición, bueno, vendrán muchas cositas allí, en fin, lo vamos a traducir también a subtitular al inglés, etcétera, para que pueda llegar a mayor público. Entonces eso se le convierte a usted ya en un producto académico para su hoja de vida. Y es clave, yo les insisto mucho a mis alumnos que fortalezcan sus hojas de vida. ¿Cómo lo hacen? Ahí no hay que colocar de que usted trabajó unas horas, por ejemplo, en tal feria o en tal carnaval o que estuvo atendiendo un local comercial. No, porque si usted se está preparando, por ejemplo, para postularse a un trabajo en educación matemática, pues la hoja de vida tiene que perfilarse hacia allá. Si usted se está perfilando para obtener una beca nacional o en el extranjero, la hoja de vida tiene que perfilarse hacia allá. O sea, la hoja de vida no es estándar. Pero si usted está perfilándose para un trabajo en la empresa, por ejemplo, como también ha sucedido en muchos casos, pues sí, ahí entra todo lo que usted ha hecho en su vida laboral. Pero a veces colocar estas cosas lo que hacen es más bien restarle puntos. Entonces, ir preparando la hoja de vida puede ser a través de estas cosas, ser ponente, ser asistente en eventos especializados en educación matemática o en matemática. En fin, o sea, tienen que ir preparando, ser parte de un semillero de investigación,
Vicerrectoría de Investigaciones siempre da el certificado. Participar en los encuentros regionales de semilleros de investigación, etcétera. O sea, mientras usted tenga un buen asesor, usted puede hacer, o asesora puede hacer muchas cosas. Entonces, eso es lo que le va a fortalecer su hoja de vida. Y teniendo presente de que las prácticas profesionales ahora también son conmutables como experiencia laboral. Entonces, yo creería que desde este curso se puede aportar un producto a su hoja de vida, siempre y cuando haga bien las cosas. Más adelante vamos a ver una clase de cómo recoger información, y eso tiene que ser pronto, eso tiene que ser la próxima clase, porque la idea es que pasemos rápidamente a generar los protocolos de entrevistas. Cada grupo que se ha conformado ya en un proyecto de investigación, en un microproyecto de investigación, ya tiene que ir pensando en cómo va a hacer un protocolo de entrevista a partir de unas categorías. Y la idea es que estos métodos incluyan la observación participante. Esto de observación participante no es que yo observo y participo y pido la palabra. No. La observación participante tiene sentido en la medida en que usted interactúe con el objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, Marlene, no sé si sea tan prudente de que ella escoja su propio oficio, porque va a ser muy extraño que se autoentreviste, salvo el caso que entrevisten salvo el caso que usted entreviste a su hermana. Entonces ahí sí sería válido. Además que la otra persona seguramente no sabe tejer, pero usted va a tener una ventaja enorme para comprender los procesos matemáticos que se dan allí, el conocimiento matemático que está allí presente en esa práctica. Recuerden, todos nosotros vamos a llegar a estas prácticas a conocerlas, a aprender de ellas, no a interpretarlas in situ. Eso es un error, un errorzazo grandísimo. Y hay que tener mucho cuidado con las preguntas. Les comentaba yo con ese libro de Jean-Pierre Derourier que él, por ejemplo, recomienda tener mucho cuidado con las preguntas. Miren cómo yo me la he embarrado. Yo he tenido muchas experiencias en esta vida y en muchos lugares del país. Y, por ejemplo, una pregunta que comencé a hacerle a un pescador con cometa, acabó la entrevista inmediatamente. Le pregunté, ¿cómo te llamas tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? Y él me dijo, pero esas son preguntas que no tienen nada que ver con lo que tú quieres aprender. Entonces, yo mejor no te doy la entrevista. Ya ahí se cortó completamente la confianza. Reconocí yo que había cometido un error y después de varios años de estar recogiendo información. Tengo audios, por ejemplo, tengo videos, fragmentos de video, donde yo estoy haciendo interpretaciones en el momento y el entrevistado me dice, pues sí, es así como usted dice. Y entonces de ahí para allá se cambia por completo el discurso, cosa que no se debe hacer en una entrevista. Entonces ustedes van a tener que morderse la lengua y hacerse señas entre ustedes cuando alguien de ustedes se vuelva protagonista de la entrevista. Yo recuerdo una vez en Sábado Felices que el periodista preguntón, entonces el periodista preguntón, ¿cómo se llama usted, mi querida entrevistada? Mire, usted se llama María Paula. ¿Y cuántos años tiene usted, María Paula? Usted tiene más o menos como 45 años, no sé. ¿Y usted a qué se dedica? Y entonces se volvió el protagonista de la entrevista, el periodista en preguntón. Entonces no podemos, mire, a veces en los audios, porque ustedes van a filmar y van a grabar, etcétera, entonces se escucha mucho su voz. No, usted tiene que morderse la lengua para no interpretar, para no darle palabras claves, pistas claves para que complemente su idea, su frase, el entrevistado. Entonces, a veces está, ¿cómo le diré? ¿Cómo le diré? Y entonces, en ese afán de que se desarrolle la entrevista, el entrevistador da la palabra o da las frases. Sí, entonces, y resulta que de pronto eso no es lo que quería decir el entrevistado. Entonces, muchachas y muchachos, esto va a ser difícil, esto va a ser duro, y ustedes se van a dar cuenta de eso. Pero la clave de una buena entrevista es que el protagonista sea la voz del entrevistado, no la suya, no la suya. Marlene y Daniela,
levantaron la mano, o yo no sé si Marlene no ha quitado la manito. Daniela. Profe, yo tengo una pregunta. Nosotros debíamos hacer 2 títulos, bueno, para hacerlo del video, pero yo quisiera saber con qué comunidad vamos a entrelazar el título que nosotros escojamos, es decir, como la investigación que hagamos, en qué contexto. Aprovechemos de una vez, Daniela. Vamos a aprovechar de que tú tocaste. ¿Qué título colocaron? Bueno, tenemos 2 títulos. El primero es... Más o menos, no importa, tranquilo, más o menos, no necesariamente que lo digas al pie de la letra como lo tienes. Más o menos, ¿de qué trata el primero? El aprendizaje de las figuras geométricas en el origami, profe. Ok, ¿y el segundo? El segundo es el aprendizaje de las matemáticas en el juego este que se llama el siglo, a partir de técnicas de conteo. Me sonó la del siglo. ¿Por qué el tema del origami? Pienso yo que no tanto, porque me parece que es una actividad escolar. O sea, si un profesor de geometría avanza, o podría ser incluso una estrategia didáctica por parte de un profesor en un contexto escolar. La idea es que, bueno, dejémosle la educación matemática y todos estos enfoques de la educación matemática, estas actividades que están allá alojadas en el contexto en el aula escolar. Tradicional. Sí, pues no la clasifiquemos así. Ajá, cuando bueno, decimos aula tradicional parece ser como el estaba diciendo muchas. La tradicional tiene como una carga ideológica muy pesada, ¿no? En el aula de matemática. Y es de que la RAE dice, ya no usemos más aulas de clase, sino aula de matemática, en la aula de matemática. Entonces, dejémoslo allá porque a veces hay grandes experiencias. Esto tampoco quiere decir de que la etnomatemática va a ser la salvación de todo lo que está pasando allá, solo que conecta un poco más las clases de matemáticas, las actividades que se dan allá en clases de matemáticas con la realidad. Esto es una cosa que no se le pueden quitar al programa etnomatemática, que conecta mucho esa realidad. Entonces, Daniela, perdón, yo le recomendaría la del siglo, pero yo veo la del siglo como una actividad que practican mucho los adultos. No sé si los niños o qué rango de niños, no sé si estoy equivocado. Bueno, profe, realmente el siglo es un juego que yo he visto que practican tanto adultos como niños porque es un juego también familiar. De hecho, acá en la casa hubo un tiempo que tuvimos uno y jugábamos todos en familia. Qué bien, qué bien. Bueno, listo. Ese es un buen argumento. Entonces retiro lo dicho y ya estando eso allí, bien. Pero entonces, Daniela, ustedes van a buscarse un grupo que juegue siglo, que venga jugando siglo. Ustedes no le van. Una tradición. Sí, o sea, que ya lo conozcan. Eso se llama la tradición de oficio. No es que usted ahora va a coger a Juanito, a Juanita, mis primitos, mis sobrinos. Les voy a enseñar a jugar siglo y ustedes hagan el cuento de que están jugando siglo, porque yo los filmo y tal, los entrevisto y tal, no sé qué, para una tarea que tengo No, aquí la idea es que haya una tradición de oficio, o sea, que ese grupo lo venga jugando, que ya lo conozca, entonces que ya lo haya desarrollado, lo haya aprendido, que haya instalado unas estrategias para el desarrollo del juego, etc. Entonces, no van a construir situaciones ficticias, ¿sí? Okay. Eso es clave. Eso es clave. Y yo diría que se vuelve ya candidato para ver si queda dentro de los juegos, esta serie de juegos infantiles de niñas y niños que venimos desarrollando. Ojalá lo puedan hacer bien, se puede desarrollar bien, porque el siglo es clave, es chévere. Y entonces, ¿qué diría yo? Indagar, por ejemplo, con esa estrategia. ¿Qué es bueno esto? Que yo creo que todos lo hemos jugado. Y entonces, por ejemplo, me salió a mí el 70. Me salió el 80. Tírame uno bajito. Me quedo. O sea, ese tema de probabilidad de cuánto va a salir, etcétera, y ojalá algunos de ustedes aquí estén que digan, que compartan su estrategia, eso sería bien chévere. O sea, ¿qué estrategia tiene usted cuando juega siglo? O sea, ¿cuáles son sus estrategias? Si mira, cómo es el reojo, no sé, o sea, eso, Daniela, es de lo que se encarga la etnomatemática, de indagar en una primera fase etnográfica cuáles son todas esas técnicas, estrategias que hay para jugar el siglo,
Pero después de que recogamos toda esa información, ¿cómo es que la vamos a problematizar en aula de matemática? ¿En qué grado escolar? ¿Con cuáles temas los vamos a relacionar? Etcétera. Frente a esto hay toda una propuesta que hemos venido desarrollando en estos últimos años. En fin. Bueno. Sigo. Entonces, Bueno. no sé si alguno ha jugado siglo y quiera compartir alguna de esas estrategias. Bueno, muchachas y muchachos, voy a aprovechar estos últimos minutos que quedan para mostrarles rápidamente, y la próxima clase les muestro la fase educativa, les voy a mostrar rápidamente una fase etnográfica que hicimos. Bueno, pero antes de ello, quiero advertir de que como voy a compartir pantalla, ya no puedo darle permitir. Todavía hace unos minutos estaba dando permitir, pero voy a resolver ese problema gracias a la recomendación que nos dijo, creo que fue Brian. Entonces, ya las tareas frente al microproyecto de investigación, todos los miércoles van a haber unas tareitas, pero poco a poco se van dando cuenta de en qué momento ya fue que hice yo este proyecto. Ya tienen, ya ustedes todos, o sea, ya hoy se vence el plazo para que todos escriban ahí sus títulos. Yo ahorita me meto y miraré ahora en la tarde quiénes lo escribieron, quiénes no, etcétera. Entonces ya ahí comienzan a generarse problemillas. Haré mis observaciones también allí en el cuadro de Excel. Tengan cuidado porque siempre a mí me queda como el autor de ese documento, el historial de quienes entraron, quienes ingresaron, porque por error no vayan a borrar información clave ahí de otro grupo. Entonces, mostrarles mis recomendaciones. Bueno, por ejemplo, ya al grupo de Daniel le diría que quédense mejor con van a averiguar estas cosas, etc. A veces hago audios, por ejemplo, en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, y digo, y bueno, hagan esto, Pero entonces ya la próxima tarea que hay que hacer pronto, es el protocolo de entrevista. Hay que hacer el protocolo de entrevista para ver cómo es que vamos a conocer a los entrevistados, cómo vamos a conocer la práctica. O sea, los entrevistados son las personas que juegan siglo, la práctica es el siglo, el juego del siglo, en qué consiste, en sus reglas, etcétera. Pero todo eso lo necesitamos saber, es de la persona. Shirley creo que pidió la palabra. Sí, profe, le iba a preguntar, y al momento de uno ya haber escogido el título o con los dos. No, solamente es uno. Entonces, sino que yo les pedí 2 títulos. Por ejemplo, para el caso del grupo de Daniela, que fueron los que mostraron los 2 títulos, ya vemos por qué de pronto no es pertinente escoger el origami. Yo he visto que, por ejemplo, hacemos origamis en nuestras casas. Origami básico, hacer un avioncito. Eso es origami. A la hora de la verdad, es origami. Hacer el avioncito. Hacer un barquito. Eso es origami. De papel. Ese es el clásico, el barquito. El barquito de papel, Brian. Ese es el clásico. Ahora, pero si ustedes ven que en su casa o por ahí cerquita de sus vecinos, hey, esta gente está haciendo origami aquí artesanal, empírico. Pero tiene que ser juego didáctico, disculpe que le interrumpa. ¿Perdón? Tiene que ser juego didáctico porque el título mío no tiene nada que ver con juego didáctico. No. O sea, dime cuáles son los títulos. Por ejemplo, si tú escoges unas cosas que, por decir algo, ebanistería. Porque yo me fui más con el comportamiento violento de los estudiantes. Bueno, pero es que ese tema allí, dime, Shirley, cómo lo asociamos con el programa Etnomatemática y no con otra teoría que esté relacionada, por ejemplo, con psicología, con sociología, con antropología. ¿Cómo relacionamos el tema del comportamiento violento con el desarrollo de pensamiento matemático en esa violencia? Entonces hay que contextualizar un poco en el curso en que estamos, porque no le veo, digamos, relación con respecto a esto. Ok. Entonces, es bueno que haya escrito ese título porque, bueno, el programa Etnomatemática, vuelvo a insistir, se va a encargar es de comprender cómo se desarrolla, cómo se transmite, cómo se aprende matemáticas en una práctica social, cultural, artesanal, etc. Bueno, algo pasó con la intervención de Shirley que alborotó las participaciones aquí. Entonces tiene la palabra Sergio, Misael, Sergio, Brian y creo que hay más. Vamos a ver, déjame yo aquí, abro la fila de las intervenciones. Sergio.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, lo que le quería preguntar, o quería estar claro, ¿el tema tiene que arraigarse a niños nada más o puede ser? No, para nada, Sergio. Puede ser incluso con adultos mayores. Ojalá saliera algo con adultos mayores. Mire, sí, profe, porque lo que pasa es que mi mamá es de pueblo y yo tenía pensado un tema más o menos así con mi compañero. En el pueblo pescan, entonces era la elaboración de cómo se elaboran ¿cómo le explico? La manera geométrica en cómo elaboran las redes de pesca. Ok. Listo, Sergio, mira. ¿Por qué es clave hacer el protocolo de entrevista? Porque donde usted llegue, Sergio, diciendo, ¿cómo es que ustedes elaboran geométricamente estas mallas? Eso puede pasar. Entonces, ninguno de ustedes, vuelvo a insistir, ninguno de ustedes debe llegar, y no lo estoy diciendo por usted, Sergio, de hecho le agradezco muchísimo su intervención. No quiero, digamos, ofenderlos cuando de pronto ustedes llegan con un estilo de autoridad porque usted es el estudiante ya de último semestre de una licenciatura y usted es el que sabe esos conceptos. No, mire, vuelvo a insistir, humildad para el aprendizaje. Sergio va a aprender de su mamá, igual que su compañero de trabajo. Y si es ella la que van a entrevistar, mamá, dígame, ¿cómo es que usted hace eso? Y de pronto en algún momento la mamá de Sergio va a decir, pero hijo, pero usted es el que sabe de eso. No, yo no sé, mamá. No sé. Haga de cuenta que yo no sé en estos momentos. Yo quiero aprender de usted. ¿Qué hace usted aquí? Entonces, después que usted recoja la información, es ahí cuando nosotros entramos a interpretar, no en el momento de la entrevista. Eviten interpretar. Vuelvo a insistir, eso va a ser difícil, pero eviten interpretar in situ. Eviten hacer eso para que puedan recoger la información lo más natural posible que se desarrolla en la práctica. Necesitamos aprender. Entonces, mire, hay un autor que se llama Sergio Mariño, que él, colocó hoy día un título que puede ser un poquito machista porque dice cómo calcula el hombre adulto, pero creo que si no coloca el hombre adulto, pues creo que colocó la persona adulta. Si colocó la persona adulta, bien, aceptable. El hombre adulto, bueno, ya sabrán que se cometió ese error. Pero está bien interesante, está bien interesante. El problema es que no me gustó tanto cómo interpretó ese pensamiento de la persona adulta, porque lo hizo a partir de la teoría piagetiana, como si la teoría piagetiana pudiera decir cómo es que va a calcular cada persona adulta. A mí me parece mejor es lo contrario, partir de la práctica, de la experiencia y darnos, digamos, esa oportunidad de conocer cómo es que calcula la persona adulta. Entonces, mira, yo para hacer esta figurita, por decir algo, los trasmayos tienen los rombitos, ¿cierto? Cada rombito tendrá una abertura dependiendo del pez que quieran capturar o que les es permitido. Entonces, por ejemplo, un trasmayo de arrastre o un trasmayo, por ejemplo, que se quede flotando. Efraín de pronto nos puede ayudar un poquito más. Yo estuve haciendo unas investigaciones con pescadores de Buenaventura. Entonces, allí aprendí yo eso. Entonces, ellos no te van a llamar, no todos ellos te van a llamar esa mallita o esta figurita que nosotros podríamos decir que es un rombo, que es lo que constituye las mallas de pesca, sino que ellos tendrán unos nombres propios, particulares, y no necesariamente son los mismos nombres que se dan aquí en la costa Caribe a los que se dan allá en la costa del Pacífico, pero que después que nosotros comparamos decimos, ay, que la técnica es similar, es lo mismo, es la misma, varía en esto, se diferencian en esto, allá hacen esto, pero aquí no hacen esto. Por ejemplo, a veces un producto del mar puede implicar una técnica, por ejemplo, que allá cacen cangrejo en el Pacífico, pero aquí en la costa Caribe no. Entonces, cazar o pescar ese cangrejo, ¿qué implica? ¿Qué implica? ¿Qué técnicas implica? ¿Qué materiales implica? ¿Qué, digamos, diseños hay? ¿Qué métodos se desarrollan? ¿Qué estrategias? Si es con canasto, si es con malla, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son los tiempos que se utilizan para la pesca, para la caza de este animal? Entonces, todo esto es lo que nos interesa a nosotros del programa Etnomatemática. Entonces, ustedes pueden hacer estas
Y bueno, y quiero decirle también otra cosa. El tema de estos videos que les he propuesto, por ahora estamos en el tema de juegos infantiles, pero que también, por ejemplo, si ustedes hacen muy bien, Sergio, eso también sería una propuesta que yo les haría a ustedes, porque si ustedes miran todos los videos que hemos publicado, ahí hay, por ejemplo, medidas de campesinos, hay, por ejemplo, diseños en artesanías de Uchacurí, hay, por ejemplo, artesanos de la madera, por allá por los lados de Buenaventura, que fue el primer video que publicamos fue uno sobre dos artesanos de la madera cerca a Buenaventura. Entonces hay muchas cosas allí en ese canal que ustedes pueden mirar. Entonces sí, Sergio, eso sería un trabajo bien interesante. Y vayan formulándolo. Bueno, vamos a ver, se me fueron las manitos aquí. ¿Quiénes más levantaron las manos? Yo, profe. Misael. Sí, profe. Bueno, profe, yo estoy sin grupo, pero ahí tengo pensado que tengo una amiga que tiene una microempresa de pasteles. No sé si esa parte me sirve. Excelente. Usted dedíquese a ver cómo es que adornan un pastel. A mí esa parte tiene que ver con una actividad. Claro, hay una parte previa que seguramente va a tener mucho que ver con el tema de la medición. Por ejemplo, cuántos huevos echa, cuánto harina de hecho, cuánto de levadura hecha, cuánto azúcar hecha, etcétera. O sea, va a venir seguramente una preparación. Esas preparaciones por lo general ellas los han optimizado con procesos de mediciones. Entonces dicen tantas onzas. Mirar eso, por ejemplo, si usan gramos, si usan libras, ¿cuál es el sistema de medidas que usan? Si es libra, gramos, onza, por ejemplo, en fin, entonces kilos, no sé. Esa primera parte va a ser bien interesante, pero después se va a venir una actividad bien interesante, Misael, que tiene que ver con lo que Bishop llamó la actividad de diseñar, Por eso es que hay una lectura que es fundamental que ustedes se la hagan. Después la vamos a criticar, pero es fundamental que la hagan ahora para que puedan tener bases teóricas de cómo ir preparando sus sentidos para buscar datos matemáticos en prácticas sociales. Entonces, se va a venir una actividad que es diseñar, y Bishop dice que esa actividad está muy relacionada con el desarrollo de pensamiento geométrico, por ejemplo, con el tema de formas, con el tema de estructura, está asociada también a medidas, a conteos, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando le manden a hacer una torta o un pudín, como decimos en la costa Caribe, en otra parte dice la torta. Y bueno, y si nos vamos para otros países ya va a ser otros nombres. Pero el pudín, por ejemplo, cuando es adornado, cuando una niña diga, no, es que yo quiero que allí se coloque la Barbie y se le coloque algunas cositas. Un niño diga, no, es que yo quiero que me coloquen ahí a Cristiano Ronaldo. Un deportista dice, no, es que yo quiero que me coloquen allí un patín. Una persona que está más inclinada en imitar, por ejemplo, a Marie Curie en vez de una de las Kardashian, entonces dice, no, es que yo quiero que allí, por ejemplo, se coloque la cara de Marie Curie y porque yo quiero ser científica, por ejemplo. Entonces, allí la pastelera va a tener unos retos muy grandes, Misael, de cómo hacer un diseño en una superficie circular. Bueno, hay pudines o tortas que a veces son rectangulares, así cuadradas. Entonces, primero que todo, sobre qué base va a diseñar. Y en eso, Misael, es que usted va a tener que estar muy pendiente. Ahí es donde usted va a tener que afinar todos sus sentidos. Pero son pasteles tipo tamales. Ah, bueno. Todo lo que le dije pensando en repostería. Pero igual, o sea, pues me confundí porque torta, pudín, etcétera, pastel. No sé por qué, el Einer se echa a reír allí, todo lo que dije allí. Bueno, ahí les acabo de dar una idea. Si alguien tiene repostería por ahí cerca, ahí les acabo de dar una idea. Misael, yo quiero decirle a usted que el tema de los pasteles es un tema que ha venido siendo estudiado bien fuerte en Colombia. Fíjese, hay una tesis de maestría desarrollada en la Universidad Pedagógica Nacional. Creo que fue asesorada por Edgar Guacaneme, una persona que tiene mucho reconocimiento a nivel nacional, internacional, aquí en Colombia por
por sus aportes a la educación matemática, y asesoró, creo que fue él, un trabajo a partir de los pasteles que también se llaman tamales. Si estamos hablando ahora sobre el mismo idioma, ¿verdad, Misael? Pasteles, tamales, hallacas, envueltos de choclo, etcétera. Bueno, bollos. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho ya 3 investigaciones con bollo de mazorca, con bollo de yuca, con bollo limpio. De este grupo hemos publicado incluso artículos de investigación en revistas indexadas en Colombia. Hemos hecho varias ponencias. O sea, la relación que tienen los bollos con el tamal o el pastel es el envuelto. Pero resulta que el pastel, y es un tema, Misael, que he venido buscando desde hace rato, y si usted tiene un año disponible, y si no tiene semillero de investigación, y si no tiene asesor, y si cumple con esos requisitos, yo lo invito, le compro el pase a usted para que se venga para acá, para mi semillero, y trabajemos ese tema. Puede trabajarlo con otra persona más, según el reglamento de trabajo de grado ya no permite que sean 3, por eso es que yo conformé grupos de 2 para evitar esos conflictos de intereses. Antes sí, ya no. Y bueno, y si hay alguien que quiera ingresar a mi semillero de investigación, y Misael ya tiene otros intereses investigativos y va a hacer esto por desarrollar su actividad y aprender del programa en no matemática, pues esa no es una idea que Misael, este es mío, y entonces yo no le entrego a nadie, no, eso lo podemos tomar. No hay ningún problema porque son prácticas artesanales que se dan. Y eso sí es un temazo, y hay que leerse, Misael, entonces esa tesis. Tienes que revisarla para ver cómo aprendes de ella y cómo afinas tus sentidos y de igual manera tu compañero. Tienes que buscar a alguien, Misael. Tienes que buscar a alguien porque no se pueden hacer trabajos aquí individuales. Por eso es que hay que pasar inmediatamente hoy, hasta hoy yo los espero. Hasta hoy los espero para que diligencien ese formato porque van a tener ya problemas. Bueno, pasemos entonces a Eric y después a Yurani. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, lo que pasa es que, bueno, yo no había podido entrar a las clases por falta de conexión a internet. Una preguntita aparte de todo, porque bueno, ya escuchando ya sé más o menos qué es lo que hay que hacer. ¿Usted mandó la solicitud para tener claro y tener la información que usted va a mandar? Sí, claro. Simplemente escríbame al interno y ya nos ponemos de acuerdo en todo eso. Ya, bien. Me tienes que mandar tu correo institucional de la Universidad del Atlántico para agregarte al Classroom. Ahí ya te vas a enterar de cómo van las cosas. Sí. Cualquier duda me la preguntas o la preguntas al grupo de WhatsApp. Tú estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, claro, yo estoy en el grupo de WhatsApp. Pregunte todo. Hágale. Sí, yo estoy con una compañera aquí, pero una preguntita. ¿Eso es en grupo de 2 o es en grupo de 4? Porque un compañero de 2. Ah, ya. No, de 4 ya, pues eso ya están pensando, dejen hacer una parranda por ahí, alguna cosa, no sé, 4 no. No, 4 es mucho. Listo, profesor, esa era mi pregunta, muchas gracias. Oh, listo. Yufani. Hola, profe, buenas tardes. Yo le quería hacer una preguntita porque, o sea, el proyecto que quiero llevar o no sé, o sea, como quiero darle investigación, fue algo que me causó mucha curiosidad y era que estábamos en una finca, toda la familia, y había un juego de billar. Entonces mi papá y mi tío estaban jugando y yo me quedé, o sea, ¿Estaban qué? Perdón, ¿estaban qué? Estaban jugando, estaban dándole, o sea, estaban ejecutando el juego. Y yo me quedé muy, o sea, con mucha curiosidad porque yo decía, o sea, ellos no tienen conocimiento de matemática y cómo calculan los ángulos o cómo saben cuál es el movimiento que debe hacerse para que la bola pueda entrar al hueco, al hoyito. Entonces, quería como irme por esa parte y mirar. Perdón, Giovanni, ¿estaban jugando qué? Billar. Billar, excelente, excelente. Listo, trabaje en esa parte. Trabaje esa parte usted y su compañero y no hay ningún problema. Buchácara también, se le conoce como buchácara. Billar pool. Bueno, resulta que el español, entre países que hablan el español, uno tiene que tratar de buscar el español internacional. Y eso me ha pasado muchas veces. Eso me ha pasado muchísimas veces. Por ejemplo,
usted va a Chile, usted va a Costa Rica, usted va a Venezuela, usted va a Panamá, y su español comienza a cambiar. Hay un español internacional que nos permite comunicar ampliamente, pero la demora es que usted use palabras que solamente tienen significado en su contexto. Entonces que usted le diga, por ejemplo, a un panameño, vamos a jugar a buchácara. Eso es, bueno, ¿cómo así que vamos a jugar a buchácara? Bueno, de pronto allá pueden tener otra palabra. Nuestro costeñol tiene una riqueza increíble para denominar muchas cosas. Entonces, la palabra esa, que yo me llegué a ti, que zambúyelo. Zambúyelo. Por ejemplo, cuando yo llegué a Barranquilla, yo no conocía, profe, un 16. Entonces yo, más de que un 16 de qué. Entonces, sí, hay muchas palabras. Y de hecho, pues yo soy originario de La Paz, Cesar, de Valledupar. Así en La Paz, me crié en Valledupar, en Urumita, Guajira. Y cuando vuelvo a Valledupar, vuelvo a La Paz, vuelvo a Urumita, recuerdo de repente salen a colación en las conversaciones muchas palabras que en mi mente, pues verdad que sí, ya no me, o sea, se le van olvidando, de verdad, se le van olvidando a uno muchas palabras. La demora es que usted se aleje de ese contexto cultural y se le van olvidando a usted muchas palabras. Efraín seguramente tendrá una cantidad de palabras en Buenaventura que para nosotros él no las dice y va a ser muy difícil. Pero después que nos las explica, eso es tal cosa. Entonces, sí, tener cuidado con ese tema, pero ojo, esas palabras nos interesan muchísimo en la investigación etnomatemática. Muchísimo. ¿Cómo es que se denominan procesos, actividades, objetos? O sea, cómo se emplean ciertos sustantivos, cómo se emplean ciertos adverbios, verbos, etcétera. Eso nos interesa a nosotros muchísimo en estas investigaciones. ¿Qué más? Aprovechen ahora. Profe, nosotros, yo voy a trabajar con Brian, porque Brian va a ser diplomado. Y mi compañero con el que yo estoy trabajando, entonces él me dijo que le enviara las grabaciones, entonces para él observar las observaciones que usted nos haga y él trabajar conmigo también para seguir, porque la idea es seguir con el microproyecto para presentarlo como trabajo de grado. Excelente. Aquí con mi semillero, me imagino. Sí, señor. Incluso, yo no sé, José Luis, usted tenga a José Luis. ¿A Jos? José Luis Pérez, sí, al mismo. Claro que sí. Él fue el que lo tuvo, con el profesor Armando, Bueno, Efraín, venga. Efraín, pero tenga presente los requisitos para ingresar a mi semillero. Salvo el caso, claro está, usted, como está aquí en mi electiva, como mínimo tiene que trabajar otro semestre más. Aparte de este semestre, otro semestre más. Conmigo en mi semillero tienen que trabajar como mínimo un año. Sí, yo tengo ustedes el próximo semestre. Bueno, muy bien. Entonces, Efraín, hagamos una cosa ya. No es que lo quiera cortar, sino que como es un tema aquí entre nos. Listo, sí, entonces, señor. lo hablamos entre nos. Bueno, listo, ¿qué más? Bueno, nos cogió el tiempo aquí y pues yo sí necesito unos 20 o 30 minuticos más para sustentarles esta fase etnográfica. Pero entonces yo en el Classroom les voy a colocar, lean ese segundo capítulo del libro de Enculturación Matemática, la educación matemática desde una perspectiva cultural, de Alan Bishop. Mire, créanme que esa lectura, los que dicen que a mí no me gusta leer, esta lectura les va a generar un placer enorme porque van a conocer las matemáticas desde una perspectiva transcultural. Esta es una de esas lecturas que un licenciado en matemática tiene que hacer antes de morirse. No es posible, muchachas y muchachos, que usted se muera sin antes hacer esta lectura. Es clave hacer esa lectura. Ese señor que acaba de sonar esa corneta por ahí, también hace parte de las personas que nosotros queremos conocer, esa práctica que queremos conocer. Por ejemplo, esas medidas del cucharón, de la cuchara. Servir un vaso ahí de un peto, una mazamorra.
ese cucharón es clave analizarlo. Entonces, muchachas y muchachos, una vez más, bienvenidos. Wilness dice, ¿dónde podemos ubicar ese texto? Si usted escribe actividades... No, tranquilo, yo lo tengo por ahí, yo lo cuelgo. Por eso le estoy diciendo, Wilner, ahorita en la tarde yo lo cuelgo. Comenzaré ya a dar las primeras observaciones al documento, a los que hayan escrito sus proyectos, sus posibles títulos, decirle, mire, no cojan este, mejor este, váyanse por este, etcétera. Entonces, hay dos cosas que ya hay que hacer. Hay que crear el protocolo de entrevista. O sea, uno no va a llegar allá, bueno, yo te vengo a entrevistar. Ajá, pues, entonces, no, hay que hacer un protocolo, hay que organizarlo. Cuando uno vaya, a veces se mete un totazo con la realidad. Como nos pasó una vez, y les cuento esta anécdota. Nos preparamos muy bien y fue mi primera salida de campo con mis estudiantes. A mí me gusta salir con ustedes, con mi semillero yo trato de salir, pero ahora con pandemia la cosa se complicó un poco y hemos hecho algunas estrategias allí. Pero la primera vez que yo lo hice siendo profesor en la Universidad del Valle en Cali. Y nos preparamos para ir a La Bocana, un corregimiento de Buenaventura que está al frente de, bueno, no sé si al frente, pero por lo menos está en lancha, hay que con una lancha y pasar a Buenaventura para el otro lado de La Bocana. Y llegamos donde vivían los pescadores. Nos preparamos como un mes para hacer las entrevistas, y por aquí, por allá y por acá. Muchachas y muchachos, cuando llegamos en la lancha, hablamos entonces con la Junta allí de Acción Comunal que estaban encargados, mire, venimos a hacer esto y tal, que no sé qué. Habían varios que ya tenían contactos allí y eso nos permitió. Y bueno, y llegamos como 20 y nos metimos por todas estas callecitas, todas estas casas. En algunas casas nos dieron ingresos, los pescadores muy contentos. Bueno, eso nunca había pasado. Nunca había pasado que había llegado un profesor de matemáticas con sus estudiantes de una licenciatura en matemáticas a averiguar sobre la matemática que ellos tenían y que ellos decían, es que esto no es matemática. O sea, nos enseñaron muchas cosas, pero nos metimos un totazo porque esas preguntas que habíamos preparado en el escritorio, allá, o sea, comenzábamos a preguntar, y era el reflejo de mi experiencia. ¿Qué geometría aplicas tú cuando pescas? ¿Qué conceptos matemáticos? Y entonces de repente, profe, no nos están entendiendo, profe, mire. Y eso fue una cosa que a mí me desesperó mucho en ese momento y le cuento que sirvió para eso, o sea, para tratar de buscar un poco de humildad en el tipo de pregunta. Vamos a ver cómo es que ustedes han captado este mensaje para esos protocolos de entrevistas que van a desarrollar. Yo les voy a colocar un ejemplo o ejemplos de algunas que hemos hecho. Ya digamos con categorías. O sea, hay que organizar esto por categorías. Por ejemplo, una categoría puede ser datos personales. Y son esas preguntas que van a romper el hielo, como llama Delurier. No lo llama así, pero él dice, bueno, hay que quitar esas prevenciones. A veces ya uno tiene la amistad con el que va a entrevistar y no hay ningún problema, entonces no hay necesidad de romper ningún hielo. Pero a veces va uno con un desconocido y de repente uno se da cuenta de que con las preguntas va generando confianza. Entonces, datos personales. A veces hay personas que no les gusta que les pregunten ¿hasta qué grado escolar estudió usted? Eso parece ofensivo. Eso lo podemos preguntar de pronto más adelante si el dato es necesario. ¿Cómo se llama usted? Si lo desea, usted me puede dar solamente su primer nombre. No es necesario que usted me dé su nombre completo. Puede haber alguna persona por ahí que tenga un problema judicial y entonces no quiere que se sepa su nombre completo. Bueno, en fin, no sé, muchas cosas. Y después usted puede ir preguntando una categoría, la práctica. Entonces usted puede preguntar cómo se llama esta práctica, cómo se llama esta actividad que usted hace, por qué cree usted que se llama así, quién le enseñó a usted esto, qué se debe tener en cuenta para esto. Mire, nosotros nos hemos encontrado con entrevistados que a veces creen que uno está haciendo el famoso trabajo de inteligencia porque vamos a montar nosotros esa actividad. Y entonces hay que decirle, mire, esto se hace con estos propósitos, usted tiene que llegar y presentarse. Mi nombre es tal, así sea que la conozca la persona. Mi nombre es tal, yo soy estudiante de la licenciatura tal, de la universidad tal. Esto se está haciendo con estos objetivos. Y eso tiene que quedar escrito ahí, en ese protocolo. Entonces vamos a ver
cómo es ese documento, y listo, eso sería como la primera tarea, una tarea bien tranquila, relajada, organizarla por fase, por categoría, por momentos, como usted quiera, pero tiene que organizar su entrevista. Entonces uno allá, in situ con la entrevista, uno va guiándose, uno puede ir mirando el papel y eso no genera ningún problema. Tal. De repente a veces la persona con una pregunta que uno le haga, le dice una cantidad de información que cuando usted va a hacer la pregunta la tercera vez, ay no, ya acabé con todas estas preguntas. Entonces, pero la idea es de hacer entrevistas semiestructuradas. Semiestructurada quiere decir de que usted va a aprovechar la respuesta para seguir dialogando. No necesariamente tiene que ir pegado ahí a las preguntas que usted está elaborando, porque eso ya es una entrevista estructurada. Por ejemplo, cuando llega el del DANE, él viene pendiente desde solamente hacer una encuesta y pim, chao. No me interesa más nada. Pero en una entrevista semiestructurada, sí me interesa seguir, por ejemplo, profundizando en la respuesta, que no está allí en escrita. En la estructurada solamente me interesa formular las preguntas que llevo y no más. Y no más. Bueno, y la otra es hacer esa lectura de ese capítulo sobre cómo es que vamos a entender estas actividades que según Bichot considera son universales y que generan pensamiento matemático en diferentes actividades del ser humano en el mundo. Eso tiene críticas, pero yo creo que es una buena lectura aún. La propuso en 1999, la oxigenó por ahí en el 2005 y bueno, todavía yo creo que vale la pena conocerla y seguir avanzando. Les iba a mostrar un ejemplo de una fase etnográfica que hicimos con pescadores pescadores con cometa de bocas de ceniza, pero lo haré en la próxima clase. Y después les presentaré cuál fue nuestra fase educativa de cómo problematizamos esos resultados en clase, de cómo se hicieron ponencias, se escribieron artículos, cómo 2 de ellos ganaron becas. Bueno, en fin, o sea, eso fue una cosa, proyecto pues, como varios que hemos hecho aquí en el Semillero de Diversidad Matemática que han tenido mucho impacto en la vida personal y colectiva en el grupo. Entonces, si no hay más preguntas, muchachas y muchachos, dejamos hoy por hoy y ya la próxima semana reanudamos en nuestro horario normal. Me metí un totazo en una rodilla manejando, pues yo le doy mucho a la bicicleta de ruta y me están haciendo unas terapias, pero ya recupero mis poderes plenamente la próxima semana, entonces por eso fue que no pude estar a las 9:30. Pero ya la próxima semana a las 9:30 y seguimos avanzando. Estén pendientes de Classroom, los que no hayan aceptado la invitación, acéptenla, los que no estén en el grupo de WhatsApp, métanse, etcétera. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, y si no, nos vamos entonces al concurso que se denomina... Bueno, profe, disculpe. Profe, yo pedí acceso, Andrea. disculpe. Andrea, y después Billy. Profe, buenos días. Profe, yo pedí acceso para poder editar el archivo y no se me ha realizado. ¿A qué hora pediste el acceso? Como a las 11, profe. Ah, bueno. No he ingresado todavía al correo electrónico y ahorita te doy acceso y ya, no hay ningún problema. Billy. Muchas gracias, profe. No, profe, yo le voy a comentar si necesariamente es en grupo de 2, porque de pronto otro compañero tenga una idea diferente a la mía, entonces, ¿cómo sería ahí? Hay varias maneras de convencer a una persona, a través de la persuasión, de la negociación o de un garrotazo. Entonces, usted escoge, dice la mamá cuando nos dice, ¿te toma la sopa o no sales a jugar? Dale un garrotazo, Billy. No, Billy, o sea, trate de llegar a acuerdos con su compañero o su compañera. En esto tienen que negociar y rápido. Tienen que negociar rápido. No me vayan a radicalizar en esto. Ya, profe, el concurso. Bueno, listo. El concurso que siempre... Me voy. El concurso es, yo dejo conectado mi celular, pero no estoy presente en mi clase. Chao. Andrea pidió la palabra a último momento. Yo me voy. Y Yurfani también. Profe, una preguntita, cuando, o sea, yo no sé si me estoy afanando o qué, pero ¿cuándo hablaremos un poco acerca de los títulos? O sea, de los títulos que usted nos pidió que pusiéramos en la Por eso, usted esté pendiente esta tarde del archivo, porque ahí le voy a hacer mis observaciones.
Ah, ok, sí, porque igual, imagínese que he intentado escribir, pero yo no entiendo mucho, o sea, de esto. No di para escribir, pero ya le voy a preguntar a una compañera que No, ya pero pudo. sí tiene que escribir un título, porque, o sea, yo No, también sí, tenía obvio. No, me listo, refiero a listo. escribirlo en el Drive, fue lo que se me complicó, pero ya le voy a Bueno, preguntar a una hágale. compañera que ya lo hizo. Usted va a aprender a hacer eso Sí, claro, es la idea. y usted va a aprender No, después a hombre, usar yo al Drive para sus comienzo, actividades personales. claro, al comienzo me bloqueó un poquito a la hora de pensar en un título, pero luego se me ocurrieron como tres y no me decidía. Sí, o sea, cuando mi papá me estaba enseñando a manejar el carro de él, le clavé el carro a un palo de carro y eso fue, pero aprendí a manejar. Bueno, profe. Yurfani tenía la mano levantada por allí, se fue. Bueno, ¿quién se está ganando el concurso? Se lo va a ganar Carlos, se lo va a ganar Efraín, se lo va a ganar Darwin, Leiner, ¿quién se lo está ganando? ¿Quién se lo está ganando? ¿Quién se lo ganó? Se lo ganó Lore. ¡Ey, soy malísimo! ¡Ey, ando de mal! ¡Ey, se ha tocado! ¡Bájatelo, bájatelo! ¡A cuchillo! ¡Te va! Sí. Mierda.